¿Por qué nunca se encontró el cuerpo de Moisés? Esa pregunta atraviesa los siglos y continúa intrigando a estudiosos, religiosos y curiosos. Es un misterio que parece desafiar el tiempo, involucrando debates e interpretaciones que van mucho más allá de lo que está revelado en la Biblia. Lo que sucedió con Moisés trasciende lo que nos fue contado, guardando secretos y verdades ocultas, al menos hasta hoy. En este texto, vamos a explorar la narrativa de Moisés y los misterios que rodean a este personaje fascinante y milagroso. Moisés es, sin duda, una de las figuras más icónicas de toda la Biblia y, tal vez, de toda la historia de la humanidad. Sus acciones y palabras dejaron un legado que continúa resonando hasta el día de hoy. Elegido por Dios para liberar al pueblo hebreo de la esclavitud en Egipto, conducirlos a la tierra prometida y enseñar la ley divina, Moisés desempeñó un papel crucial en la historia de la fe. Su trayectoria está detalladamente registrada en el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia, con especial énfasis en el Éxodo, el segundo libro, que relata su vida desde el nacimiento hasta su muerte. El Éxodo narra una saga extraordinaria, la mayor fuga de la historia, donde más de 2 millones de esclavos escaparon de una de las naciones más poderosas y bien fortificadas del mundo antiguo. Esta narrativa está repleta de milagros, incluyendo algunos de los más famosos de la Biblia. Y en el centro de ese momento épico estaba Moisés, un hombre que presenció más intervenciones divinas que Abraham, Isaac y Jacob juntos. Esos milagros, a veces, pueden parecer mágicos, como la transformación del bastón de Moisés en una serpiente. Sin embargo, la mayoría de esas manifestaciones fue claramente un acto del poder divino sobre la creación, siempre con el objetivo del bien del pueblo elegido. Moisés, como líder y profeta, fue la figura principal en eventos de proporciones sobrenaturales, mostrando cómo la fe y la obediencia a Dios podían superar las fuerzas del mundo físico. Pero antes de convertirse en el libertador, Moisés enfrentó una vida llena de desafíos que comenzó en circunstancias nada fáciles. Él nació en un periodo sombrío para los israelitas, que vivían en Egipto desde hacía siglos. Inicialmente, sus antepasados habían encontrado refugio y prosperidad allí, durante el gobierno de José, que fue un importante líder en Egipto y un ancestro de Moisés. Sin embargo, con el paso del tiempo, los israelitas dejaron de ser un pueblo privilegiado para convertirse en esclavos de los faraones. La opresión llegó a tal punto que el faraón de la época, temiendo el rápido crecimiento de la población israelita, ordenó un infanticidio brutal. Todos los niños hebreos debían ser asesinados al nacer. Fue en ese escenario de desesperación y sufrimiento que Moisés vino al mundo. Su historia de supervivencia, desde el momento en que fue colocado en una cesta en el río Nilo hasta ser adoptado por la hija del faraón, ya mostraba que su destino sería diferente. Y así, la saga de Moisés comenzó, marcada por intervenciones divinas, desafíos aparentemente insuperables y una fe inquebrantable. En los próximos fragmentos, vamos a sumergirnos aún más en esta jornada, explorando los detalles de su vida, su muerte misteriosa y el impacto eterno de sus acciones. La familia de Moisés estaba determinada a salvarlo de la muerte. Inicialmente, lo escondieron en casa, pero pronto se dieron cuenta de que no podrían mantenerlo en secreto por mucho tiempo. Durante 3 meses, Moisés fue protegido de cualquier amenaza, pero cuando llegó el momento en que ya no era seguro mantenerlo oculto, su madre tomó una decisión llena de valentía y fe, colocó al bebé en una cesta de papiro, cuidadosamente sellada con betún y brea, y lo dejó entre los juncos a orillas del río Nilo. Mientras tanto, su hermana, escondida a distancia, observaba todo con atención. Fue entonces que lo inesperado sucedió. La hija del faraón Ramsés II estaba bañándose en el río cuando avistó la cesta. Al abrirlo, encontró al bebé llorando. Movida por compasión, decidió salvarlo, a pesar de saber que era un bebé hebreo. En ese momento, la hermana de Moisés, astuta y valiente, se acercó y sugirió encontrar una nodriza para cuidar al niño. La hija del faraón estuvo de acuerdo, y la nodriza elegida fue nada menos que la propia madre de Moisés. Así, él pudo ser amamantado y cuidado por su verdadera madre durante sus primeros años de vida, antes de ser entregado de vuelta a la princesa. La hija del faraón le dio al niño el nombre de Moisés, que significa sacado de las aguas, y lo crió como un príncipe en el palacio real de Egipto. A pesar de ser el hijo de una esclava israelita, Moisés creció rodeado de lujo, conocimiento y privilegios. Su educación fue la más refinada de la época, y él fue moldeado como un noble egipcio. Sin embargo, ni el esplendor del palacio ni los beneficios de su posición lo alejaron de sus raíces. Moisés siempre mantuvo una conexión profunda con el pueblo hebreo y sentía el dolor de sus compatriotas, que continuaban viviendo como esclavos. Con el paso del tiempo, Moisés se convirtió en adulto. Cierto día,
Mientras observaba los trabajos forzados de los hebreos, él presenció algo que lo conmovió profundamente. Un egipcio estaba golpeando brutalmente a un esclavo hebreo. Movido por indignación y justicia, Moisés intervino. En un impulso, mató al egipcio y escondió el cuerpo en la arena, creyendo que nadie lo había visto. Sin embargo, al día siguiente, mientras caminaba nuevamente, Moisés presenció una pelea entre dos esclavos hebreos. Intentando intervenir para resolver la disputa, uno de los hombres se volvió hacia Elí, de forma irónica, preguntó: «¿Vas a matarme como hiciste con el egipcio?». Moisés inmediatamente se dio cuenta de que su secreto había sido descubierto y temió las consecuencias. No pasó mucho tiempo para que el faraón supiera lo ocurrido, y Moisés se vio en peligro de muerte. Para salvar su vida, huyó al desierto, convirtiéndose en un fugitivo. En el desierto, Moisés llegó a la tierra de Madián, donde pasó a vivir como un extranjero. Un día, mientras descansaba cerca de un pozo, presenció a un grupo de 7 mujeres intentando dar agua al rebaño de su padre, pero siendo intimidadas por pastores locales. Demostrando su valentía y sentido de justicia, Moisés intervino, expulsando los pastores y ayudando a las mujeres a dar agua a las ovejas. Cuando las mujeres regresaron a casa y contaron a su padre, un príncipe y sacerdote llamado Jetro, este quedó impresionado con la valentía del hombre que las había ayudado. Jetro invitó a Moisés a una comida, y como forma de gratitud, le ofreció la mano de su hija Séfora en matrimonio. Así, Moisés comenzó una nueva fase de su vida, lejos de Egipto y del pasado tumultuoso, pero con un propósito que pronto lo llamaría de vuelta. Moisés había encontrado un nuevo propósito en su vida. Después de su fuga de Egipto, se reinventó como pastor de ovejas, se casó con Séfora, formó una familia y vivió muchos años en relativa paz y tranquilidad en el desierto. La simplicidad de la vida pastoral le trajo un consuelo que parecía distante de los palacios de Egipto. Sin embargo, el destino de Moisés estaba lejos de ser común, y su viaje tomaría un rumbo sorprendente. Cierto día, mientras cuidaba de sus ovejas, Moisés avistó algo extraordinario, un arbusto en llamas que, misteriosamente, no era consumido por el fuego. Curioso, se acercó y fue entonces que Dios le habló a través de aquella zarza. El Señor dio a Moisés una orden clara y desafiante. Debía dejar su vida pacífica en el desierto, regresar a Egipto y liberar al pueblo israelita de la esclavitud. Dios reveló que había visto el sufrimiento de su pueblo a manos de los opresores egipcios, escuchando sus clamores bajo los látigos de los capataces. Movido por compasión y justicia, el Señor declaró que los liberaría de la esclavitud y los conduciría a una tierra fértil y abundante, donde mana leche y miel, la tierra de los cananeos, hititas, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos. Moisés, ya con 80 años, aceptó la misión divina y regresó a Egipto para confrontar al faraón. Sin embargo, el líder egipcio se negó rotundamente a liberar a los hebreos. Esta obstinación llevó a Moisés a anunciar una serie de eventos devastadores que llegarían a ser conocidos como las 10 plagas de Egipto. Las plagas comenzaron con el río Nilo transformándose en sangre, seguido por una invasión de ranas que tomó las casas de los egipcios. Después vinieron las plagas de piojos y moscas, seguidas por la muerte del ganado. Los egipcios fueron entonces afligidos por forúnculos dolorosos, luego por una tormenta de granizo destructiva, y una invasión de langostas que devastó las cosechas. Una densa oscuridad cubrió la tierra durante 3 días, pero la plaga final fue la más terrible, la muerte de todos los primogénitos egipcios, incluyendo el hijo del faraón. Solo después de esa última tragedia el faraón cedió y permitió que los israelitas se marcharan. Moisés lideró al pueblo hebreo hacia la tierra prometida, pero la libertad recién conquistada pronto fue amenazada. El faraón cambió de idea y envió su ejército para perseguir a los fugitivos. Una vez más, Dios demostró su poder a través de Moisés. Con su bastón, abrió el Mar Rojo, permitiendo que los israelitas cruzaran con seguridad. Tan pronto como el ejército egipcio intentó seguir, las aguas volvieron a cerrarse, destruyendo a los perseguidores. Al alcanzar el pie del monte Sinaí, Moisés subió a la montaña para encontrarse con Dios. Allí, recibió las tablas de piedra que contenían los 10 mandamientos, leyes sagradas que serían la base para la relación entre los hombres y entre la humanidad y Dios. Además, se le entregaron instrucciones detalladas para guiar al pueblo en la construcción de una nueva sociedad. A pesar de las promesas y los milagros, el pueblo de Israel vagó por el desierto durante 40 años. Este periodo fue marcado por la formación de una nueva generación, ya que la antigua, compuesta por aquellos que habían vivido como esclavos en Egipto, no entró en la tierra prometida. Solo aquellos que nacieron en la libertad tendrían la oportunidad de cruzar el Jordán. Al final de su vida, Moisés llegó al monte Nebo, en las llanuras de Moab. Desde la cima,
Dios le mostró la tierra que había prometido a Abraham, Isaac y Jacob, un territorio vasto y rico, que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. El Señor dijo a Moisés: «Esta es la tierra que prometí dar a tus descendientes. Y te la muestro, pero no la cruzarás». Allí, en las proximidades de Jericó, Moisés contempló el cumplimiento de las promesas de Dios. Aunque no entró en la tierra prometida, su legado permaneció como uno de los mayores de la historia de la humanidad. El viaje de los israelitas, registrado con detalles en la Biblia, no solo moldeó la historia de un pueblo, sino que también influyó en culturas, leyes y espiritualidades durante siglos. Moisés enfrentó innumerables desafíos durante su liderazgo en el desierto. Los israelitas, a pesar de haber sido liberados de la esclavitud y de haber presenciado milagros increíbles, eran frecuentemente descritos como un pueblo indisciplinado e ingrato. Reclamaban constantemente, incluso ante las repetidas demostraciones del cuidado divino que satisfacía todas sus necesidades. Era evidente que ese pueblo necesitaba instrucciones claras y un liderazgo firme para seguir adelante. Después de una victoria militar sobre los amalecitas, los israelitas acamparon al pie del monte Sinaí. Fue en ese lugar sagrado donde Dios entregó a Moisés los 10 mandamientos, escritos con su propio dedo en 2 tablas de piedra. Esas leyes serían la base moral y espiritual para el pueblo elegido. Sin embargo, mientras Moisés estaba en la cima de la montaña, dialogando con Dios, los israelitas dieron rienda suelta a su impaciencia y falta de fe. Construyeron un becerro de oro y comenzaron a adorarlo, en flagrante desobediencia al mandamiento de no adorar imágenes. Al bajar del monte y presenciar tal idolatría, Moisés se llenó de furia y rompió las tablas de piedra, destruyendo el precioso regalo divino. Aún así, Moisés no desistió de su pueblo. Él subió nuevamente al monte Sinaí para interceder por ellos, pidiendo el perdón de Dios. Siguiendo las instrucciones divinas, Moisés esculpió nuevas tablas para sustituir las que fueron quebradas. Él permaneció en la montaña durante 40 días y 40 noches, ayunando, orando y buscando la reconciliación entre Dios y los israelitas. Cuando finalmente descendió, algo extraordinario ocurrió. El rostro de Moisés brillaba intensamente, reflejando la gloria divina, lo que causó temor en el pueblo. Moisés fue un líder notable, guiando a los israelitas hasta las fronteras de la tierra prometida, Canaán. Hasta hoy, los judíos lo reconocen como el gran legislador de Israel. Sin embargo, a pesar de todas las bendiciones y de su cercanía con Dios, Moisés fue impedido de entrar en la tierra prometida. Voce debe estarse preguntando: ¿por qué? La respuesta está en Deuteronomio 32, donde Dios explica: «Porque transgredisteis contra mi palabra en el desierto de Zin, cuando la congregación contenció conmigo en las aguas de Meribá, y no me santificasteis en medio de los hijos de Israel. Sin embargo, verás la tierra delante de ti, pero no entrarás en ella, en la tierra que doy a los hijos de Israel». Aún así, Dios cumplió su promesa y permitió que Moisés viera la tierra prometida desde lo alto del monte Nebo, aunque no le permitió cruzar sus fronteras. El incidente mencionado, en las aguas de Meribá, está detallado en Números 20. Ya cerca del final de los 40 años de peregrinación, los israelitas llegaron al desierto de Zim, donde nuevamente se rebelaron por la falta de agua. Moisés y Aarón buscaron la orientación divina, y Dios les instruyó que reunieran al pueblo y hablasen a la roca, de donde brotaría agua para saciar la sed de la comunidad. Sin embargo, movido por la frustración, Moisés dijo al pueblo: «Escuchen, rebeldes. ¿Acaso tendremos que hacer salir agua de esta roca para ustedes?» Él entao golpeó o arrocha 2 veces con seu cajado. El agua fluyó, conforme a lo que Dios había prometido, pero la acción de Moisés tuvo consecuencias graves. Dios declaró inmediatamente que, debido a la falta de fe y al fallo en santificar su nombre ante el pueblo, tanto Moisés como Aarón no conducirían a los israelitas a la tierra prometida. A primera vista, este castigo puede parecer severo. No obstante, al analizar las acciones de Moisés, percibimos algunos errores significativos. Desobediencia directa. Dios había instruido a Moisés a hablar con la roca, pero él la golpeó con el bastón. Anteriormente, en Éxodo 17, Dios le había ordenado que golpeara una roca para obtener agua, pero aquí el mandato era diferente. Moisés necesitaba confiar plenamente en Dios y obedecer sin cuestionamientos. Falta de confianza. Después de tantos años de relación íntima con Dios, se esperaba que Moisés demostrara fe absoluta. Él no necesitaba recurrir a la fuerza física. Su obediencia simple y su confianza en la promesa divina serían suficientes. Exaltación personal. Al decir haremos salir agua de esta roca, Moisés dio la impresión de que él y Aarón tenían el poder de realizar el milagro, desviando la atención de la gloria de Dios. Estos errores, sumados al contexto,
ilustran la importancia de la obediencia y la humildad ante Dios. Moisés fue, sin duda, uno de los mayores líderes de la historia, pero su trayectoria nos enseña que hasta los más cercanos a Dios están llamados a vivir con integridad y sumisión a su voluntad. La roca, que proporcionó agua al pueblo, es frecuentemente asociada a Cristo, como se menciona en 1 Corintios 10, 4. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. En el episodio anterior, en Éxodo 17, Dios había instruido a Moisés a herir la roca con su cayado, y de ella brotaría agua, simbolizando a Cristo siendo herido por nuestros pecados. Pero, esta vez, en Números 20, Dios ordenó que Moisés solo hablara a la roca, un acto que podría interpretarse como una representación de la oración. Cristo fue herido una vez y, a partir de eso, continúa ofreciendo agua viva a aquellos que oran con fe. Sin embargo, al herir la roca nuevamente, y además en un acceso de ira, Moisés comprometió esa tipología bíblica y simbolizó algo incompatible con el sacrificio único y perfecto de Cristo. La pena para Moisés fue severa. Fue impedido de entrar en la tierra prometida. Dios, en su santidad, no podría permitir que la desobediencia, el orgullo y la distorsión del mensaje divino pasaran sin consecuencia. Aún así, algo notable es la ausencia de quejas por parte de Moisés. Él aceptó el juicio de Dios con humildad y continuó liderando al pueblo fielmente, honrando la santidad divina hasta el final. En su compasión, Dios le concedió a Moisés un último regalo. Lo llamó al monte Nebo, donde le mostró toda la extensión de la tierra prometida. La visión, descrita en Deuteronomio 34, fue un momento de despedida entre el Señor y su amado profeta. Allí, en la cúspide de sus 120 años, Moisés estaba pleno, su visión no se había debilitado, y su fuerza permanecía intacta. Aunque su cuerpo estaba envejecido, su fe y determinación eran tan vigorosas como en los días de su juventud. El relato de la muerte de Moisés es uno de los grandes misterios de la Biblia. Sabemos que él falleció en la cima de la montaña, en un acto solitario, pero profundamente pacífico, según la palabra del Señor. Su sepulcro fue realizado por el propio Dios en el valle de la tierra de Moab, frente a Bet-peor. Sin embargo, hasta hoy, nadie sabe la ubicación exacta de su tumba. Esta decisión divina de esconder el lugar evitó que el sepulcro se convirtiera en un lugar de idolatría, preservando la santidad de la memoria de Moisés. Moisés es único en la narrativa bíblica. Fue salvado personalmente por Dios, y su legado permanece inigualable. Su cuerpo nunca fue encontrado, pero su vida y su fe continúan inspirando generaciones. Incluso ante fallos humanos, fue un ejemplo de humildad, liderazgo y servicio a Dios, dejando una marca indeleble en la historia de la redención. Ahora vamos a rezar. Señor Dios, tú que guiaste a Moisés con tu mano poderosa y lo fortaleciste en medio de las dificultades del desierto, hoy nos volvemos a ti en busca de sabiduría, fuerza y dirección. Así como tú elegiste a Moisés para ser el libertador de tu pueblo, pedimos que tú también nos levantes en nuestros desafíos diarios, para ser instrumentos de cambio y de fidelidad, incluso en las adversidades. Señor, tú que, con misericordia, guardaste el cuerpo de Moisés y lo mantuviste oculto para que su legado no fuera corrompido, pedimos que guardes nuestra vida y nuestro camino en tus manos, para que nuestra fe permanezca pura y nuestro corazón, íntegro. Que, en nuestras victorias y fracasos, podamos siempre darte la gloria y reconocer tu soberanía en todo. Ayúdanos, como hiciste con Moisés, a seguir tus planes con humildad y obedecer tu palabra, incluso cuando los caminos sean difíciles y la tentación de actuar con orgullo o ira surja. Que, así como Moisés, podamos ser líderes que reflejan tu luz y tu verdad, incluso en las situaciones más desafiantes. Te pedimos, Señor, que nos conduzcas a nuestra tierra prometida, el lugar de paz y plenitud que preparaste para cada uno de nosotros. Que podamos ser fieles en nuestra jornada, sabiendo que, incluso cuando las puertas se cierran, tú siempre tienes un plan mayor y perfecto para nuestras vidas. En nombre de Jesús, que es nuestra roca eterna, oramos. Amén.